Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer de este santo sábado, 21 de diciembre. Estamos por terminar un año y estamos en la última lección de este trimestre. Hemos llegado a la lección número 13, la cual se titula Epílogo: conocer a Jesús y su palabra. El resumen ya de todo lo que habló el apóstol Juan para nosotros que estamos viviendo también en el epílogo del mundo. Está por terminar. Así que, hermanos, pongamos atención, prestemos atención escudriñando la Escritura, escudriñando estas lecciones, y así estar preparados para lo que nos viene. No son cosas buenas. El mundo no va de mal a mejor, sino que va a peor. Pero los hijos de Dios debemos ir cada vez más mejor en nuestra fe, en nuestra comunión con Jesús. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por estas lecciones que usted, a través del libro de Juan, nos ha enseñado durante este trimestre. Estamos llegando al final. Hay mucho más que estudiar. Usted nos quiere enseñar más cosas. Suplico, Señor, sabiduría para el estudio de esta semana. Bendiga a cada uno de mis hermanos que juntos estudiamos esta lección. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Epílogo: conocer a Jesús y su palabra. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Uno de ellos es conocer a Jesús como Dios, como el que vino del cielo se hizo humano para poder salvarme. Debo de tener eso claro, de que el Señor Jesús es quien nos salva. Él dijo, durante el estudio que tuvimos durante este trimestre, nos dijo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Debo de conocer. Y nosotros que vivimos ya al término de lo que es este mundo, ¿cómo lo podemos conocer? Es a través del escudriñamiento de su palabra. Necesitamos tomar tiempo para pasar con el Señor Jesús a través del estudio
del escudriñamiento de su palabra. Por eso nos dice el versículo de memoria: ustedes escudriñan las Escrituras. Ya nos habla a aquellos que le conocemos, que nos hemos entregado a Él. Ustedes escudriñan las Escrituras. Pero ¿cómo las escudriñamos? ¿Será que las escudriñamos para aprender, para conocer, para obedecer a Dios? Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Muchos tomamos la Biblia, sí, la leemos, pero de una manera superficial, no para permitir que ella nos transforme, que cambie nuestra manera de pensar. Recordemos que lo que vamos a heredar de esta tierra es nuestro testimonio, nuestro carácter. Eso es lo único, un carácter transformado, si es que permitimos que el Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra, ella nos escudriñe y seamos transformados. Por eso nos dice: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. ¿Anhelamos la vida eterna? ¿Quién es la vida eterna? ¿Qué es para usted la vida eterna? La vida eterna es una persona. Él dijo: yo soy la vida eterna. ¿Cómo entonces conoceremos la vida eterna? A través del escudriñamiento de este santo libro. Porque dice: ellas dan testimonio de la verdad. Ellas dan testimonio de Cristo. Y el Evangelio de Juan termina con un encuentro allá en Galilea, allá en el lago, donde capítulo 21 nos habla acerca de ello. Y esta última lección acerca del Evangelio de Juan se refiere a ese encuentro. ¿Cómo comienza el capítulo 21? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Era el mismo mar de Galilea, el mismo mar de Genezaret. Tiberias era una de las ciudades que estaban a la orilla del lago. Quiere decir que esto sucedió allí, en la ribera del lago, en el área de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Cuántos habían en total? 7. Habían 7 discípulos. ¿Y qué andaban haciendo? Andaban de pesca. Pero ¿cuánto ellos habían
sacado del lago, nada. No les había ido bien esa noche. Y así es de que de eso es lo que vamos a estudiar durante la semana. Nos sigue diciendo ahí en la introducción, pero lo integra, dice, o sea, la conclusión, la lección de Juan, con el tema, dice, lo integra con el tema de cómo conocemos a Jesús y la palabra de Dios. Esto es lo que recorre todo el Evangelio de Juan. ¿Cómo conocemos a Jesús? O sea, cuando decimos conocer a Jesús, es cómo se manifiesta Él a través de mi testimonio. ¿Qué es lo que los demás ven a través de mi transformación? Y además de eso, ¿qué ocurría con los discípulos? Aunque llevaban más de 3 años con Jesús y Él les había anunciado una y otra vez lo que sucedería. ¿Qué les había anunciado? De que Él tenía que morir, que Él resucitaría, que Él era el Mesías. Eso se los había dicho el Señor Jesús varias veces. Ellos habían estado con Él más de 3 años, escuchando sus palabras, mirando cómo sanaba, cómo el amor de Él se manifestaba a las personas. Tantas cosas que habían visto. Y todavía su mente no estaba anclada en el Mesías que transformaría corazones, que libertaría del pecado a las personas. En la mente de los apóstoles estaba así el Mesías que vendría a liberar, a libertar al pueblo de Israel de la servidumbre hacia los romanos. Eso es lo que ellos, como todo el pueblo de Israel, creía, y que estos discípulos del Señor Jesús todavía tenían en su mente lo que les habían anunciado los rabinos, sus propios padres. Por eso dice, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. ¿Por qué no estaban preparados para la crucifixión? Él les había dicho que era necesario que Él muriese. Él había dicho que tenía que ser levantado para que todo aquel que lo mirase y creyese en Él viviese. Ahí les estaba recordando cuando el pueblo mordido por las serpientes morían, pero que le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y levántala en un asta. Todo aquel que la vea no morirá. Así que también no estaban ellos preparados
ni para la crucifixión y la resurrección. Porque llega María Magdalena a decirles que su Señor está vivo, que ella lo vio, que ella habló con el Señor Jesús y que les manda a decir que va a estar con ustedes pronto. No creyeron. Los hombres, los dos discípulos que iban camino a Emaús, iban tristes por lo que había ocurrido en Jerusalén. Su maestro había sido muerto. Toda su esperanza hasta ahí llegó. No creían. ¿Qué pasaba? Como dice allí, por desgracia, no habían prestado atención a sus palabras. ¿Qué es lo que había en la mente de ellos entonces? Si el Señor había tratado por todo ese tiempo de enseñarles lo que Él era, lo que su Padre era, lo que el Espíritu Santo era y lo que ellos llegarían a ser, al permitir que Cristo llegase a ser el centro de sus vidas. Pero aquí ya no habla del, el siguiente párrafo no habla ya de ellos, habla de nosotros. Cuando nos dice, corremos hoy el mismo peligro. Así de que no solamente veamos la historia de que dice Juan, que ocurrió en aquel tiempo, sino que lo veamos para nosotros, porque corremos el mismo peligro. ¿Cuál? Oír o leer la palabra de Dios sin escucharla. ¿Cómo es eso? Que podemos oír o leer la palabra sin escucharla, porque el escucharla nos llevará a hacer cambios radicales en nuestra vida. Ya no ser las mismas personas, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero nosotros todavía seguimos viviendo con esas viejas maneras de actuar y de pensar. Así es de que corremos el peligro, dice, de no prestar atención a los llamados que nos hace el Señor a través de su palabra. También corremos el peligro de no permanecer haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Jesús. Nos volvemos oidores, pero no hacedores. No la obedecemos. Y eso nos lleva a tener un cristianismo tibio, a que diferentes cosas de la vida nos debiliten y ya no estemos aferrados de Jesús. Es decir, dice, no aceptarla como la luz, o sea, no aceptarla que la palabra de Dios como la luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Eso es lo que nos está pasando.
a nosotros adventistas del séptimo día. Sí, vamos a la iglesia el sábado. Sí, llevamos la Biblia. Allá le damos una leidita, pero hasta allí no dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. Y por eso dice, desgraciadamente, demasiados cristianos se encuentran, dice, nos encontramos en esta situación. Estos son llamados del Señor para que cada uno de nosotros nos detengamos, hagamos un examen de nuestro cristianismo, de nuestro adventismo, si es real o solamente es liviano. En la conclusión o epílogo del Evangelio de Juan, Cristo trató de inculcar las enseñanzas de su reino espiritual, su muerte vicaria y su segura resurrección en el corazón y en la mente de sus seguidores. El anhelo de Él es que su muerte y su resurrección sea lo que nos sostenga esta fe en el Señor Jesucristo, que Él dio su vida por mí y que Él pronto volverá por mí. Sin embargo, sus discípulos no parecían incorporar lo que les decía. Esto les resultó bastante difícil de procesar, a pesar de las numerosas ocasiones en que trató de explicarles la verdad y llevarlos a creer. Para que no seamos demasiado duros con los discípulos, ¿no es este el problema de muchos cristianos hoy? Oímos la palabra de Cristo y las estudiamos, pero se convierten esta realmente en parte de nuestra vida o quedan apenas en nuestra mente sin alcanzar nuestro corazón para ser transformado. Aunque resulte difícil de creer, Pedro y los demás discípulos pensaban que Cristo restauraría a Israel como reino, derrotando al poder romano durante su ministerio terrenal. Tras la resurrección, la esperanza de los dos seguidores de Jesús que iban rumbo a Emaús estaba devastada. Cuando Jesús, a quien no habían identificado como el Salvador, se unió a ellos, les explicó las profecías relativas a Él, la realidad de la resurrección y el derramamiento posterior del Espíritu Santo. Actualizaron lo que Él había enseñado a los 12 desde el principio. Finalmente, la victoria de Cristo sobre la muerte se hizo tan real como los discípulos que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida por la causa del Evangelio. Parece que en estas últimas semanas, con el Señor resucitado, los discípulos finalmente aprendieron y creyeron más acerca de lo que Jesús trataba de comunicarles. Él fue paciente con ellos hasta el final y está dispuesto a hacerlo con nosotros hoy. ¿Qué haríamos sin su paciencia? Que esta realidad nos ayude a ser más fieles a Él
en cada pensamiento, sentimiento y acción de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor con los discípulos después que resucitó? 40 días. Cinco semanas. 5 semanas estuvo con él. Y les estuvo enseñando en los diferentes momentos que estaba con ellos acerca de la misión que ellos tendrían que realizar. Así es de que con esta pesca que realizó, quiere enseñarle a ellos y a nosotros muchas verdades que debemos de prestar atención y escudriñar para que podamos ser como ellos, pescadores, pero no de peces, pescadores de hombres. Por eso dice al término de la lección, de la introducción de esta última lección, en esta última semana de estudio del Evangelio de Juan, analizaremos algunos de los puntos clave de este documento que pueden ayudarnos a ir más allá del mero conocimiento intelectual acerca de Jesús para, en cambio, conocerlo mejor y permanecer más estrechamente unidos a Él y a su palabra. De eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana. El Señor quiere que tengamos una más estrecha relación con el Señor Jesús y con su palabra. ¿La vamos a necesitar? Sí, hermanos. La necesitamos todos los días, sí. Pero quiere prepararnos porque llegará el momento muy pronto en que vamos a necesitar tener esa íntima relación con el Señor Jesús, porque vienen momentos de prueba para usted y para mí. Necesitamos tener en nuestra mente su palabra, confiar en ella, en sus promesas. La vamos a necesitar, porque nuestra fe va a ser zarandeada. Y solamente aferrados de Jesús vamos a poder salir airosos, victoriosos. Así es de que preparemos nuestras mentes, preparemos tiempo diario de calidad para estudiar esta última lección de este trimestre y de este año. Que el Señor les bendiga, que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.